Me llamo Javier, y esta historia que voy a contarles no es la típica historia de museo que uno escucha mientras bosteza en una visita guiada. No, es algo mucho más oscuro, más profundo, algo que encontré casi por casualidad mientras rebuscaba en viejas pinturas que, a primera vista, parecían solo paisajes bonitos, típicos cuadros de la España del siglo XIX. Pero cuando me detuve a mirar bien, algo me hizo frenar. Esas imágenes no solo mostraban escenarios, sino que parecían contar una tragedia oculta, un cataclismo que la historia oficial prefiere ignorar. Recuerdo una pintura que vi en un pequeño museo de Ávila, donde un artista llamado Mateo Ruiz retrataba una ciudad amurallada, con torres y catedrales casi sepultadas bajo una capa espesa de barro que parecía caer del cielo. No era un desprendimiento de tierra ni una inundación común. Parecía como si la ciudad hubiese sido engullida por una ola gigante de barro sólido. Lo más extraño era que en el cuadro, las personas no paseaban tranquilas. Llevaban largos bastones con los que tanteaban el suelo, avanzando con precaución, como si supieran que bajo sus pies la tierra no era firme, sino un peligroso lodazal que podía tragárselos en un instante. Me reí para mis adentros pensando, si estos tipos tuvieran WhatsApp, seguro serían los primeros en poner el estado terreno movedizo, no bajar. Pero luego, al fijarme en los detalles, la broma se me quedó en la garganta. Porque esas figuras no son turistas curiosos ni paseantes despreocupados. Son supervivientes, gente que sabe que el mundo que conocían cambió para siempre en un solo día. Aquella pintura me llevó a buscar más. Encontré cuadros similares en pueblos de Castilla-La Mancha y hasta en Galicia. Todos mostraban la misma escena, ciudades y castillos enterrados bajo capas de barro, que según los expertos, no podían ser producto de un proceso natural lento, sino más bien de una catástrofe repentina y brutal. Curiosamente, en esos cuadros, los árboles y arbustos ya crecían sobre esas capas, como si la muerte hubiese traído consigo una extraña fertilidad. Mi curiosidad creció tanto que decidí investigar más allá de las pinturas. Me embarqué hacia un lugar remoto en el desierto de Tabernas, en Almería, donde los restos de una antigua fortaleza parecían contar la misma historia. Sus muros, hechos de ladrillos de barro cocido, tenían enormes huecos y fracturas inexplicables. No parecía el resultado de un ataque humano, ni siquiera de un terremoto común. La fuerza que destrozó esas murallas era algo que ningún cañón del siglo XIX podría haber provocado, ni siquiera un tanque moderno. Pero lo más aterrador fue cuando, al excavar un poco, encontré fragmentos de huesos humanos incrustados en el barro, mezclados con las piedras y tierra, como si la ciudad y sus habitantes hubieran sido tragados vivos por esa masa viscosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no podía ser solo una leyenda o una historia pasada de boca en boca. Era la prueba tangible de un desastre inimaginable. Uno que había borrado del mapa una civilización entera de un solo golpe. Y entonces me pregunté, ¿quiénes eran esas personas? ¿Qué clase de mundo perdimos? ¿Y qué fue lo que realmente ocurrió en esa época que todos creemos tan tranquila y civilizada? Mientras reflexionaba sobre esto, una sombra cruzó la habitación. Miré hacia la ventana y por un instante juraría haber visto una figura envuelta en polvo de barro, con un bastón y mirada perdida, como si viniera del cuadro mismo, buscando respuestas que yo también anhelaba. ¿Quién o qué estaba tratando de comunicarse conmigo? ¿Y cuál era el secreto que aún permanecía enterrado bajo capas de historia y barro? La verdad, amigos, solo acaba de comenzar a salir a la luz. Al día siguiente, con la cabeza todavía dando vueltas, decidí ir a un pueblo cercano, Cazorla, en Jaén, donde me habían mencionado que existían unas pinturas antiguas en una iglesia pequeña, casi olvidada por el tiempo. Allí, entre las paredes cubiertas de humedad y el olor a cera quemada, me encontré con un retrato que me dejó sin aliento. Se trataba de una obra de Lucía Morales, una pintora local del siglo XIX, que representaba un paisaje devastado, con una fortaleza semisepultada por un lodazal que parecía haber caído del mismo cielo. Lo curioso era la figura central. Una mujer de cabello oscuro, vestido rojo intenso y zapatos de tacón bajo, que caminaba con paso firme sobre una pasarela improvisada de tablas,
mientras con una mano sujetaba un bastón de madera tallada y con la otra protegía su sombrero de ala ancha que el viento casi se lleva. Había en ella algo más que dignidad. Había una mezcla de fuerza y sensualidad contenida, como una heroína que sabe que su mundo se desmorona, pero no se rinde. Me hizo pensar que, en medio del caos, la belleza y la resistencia humana encuentran su espacio. Lo gracioso fue que, mientras la observaba, pensé, seguro que esta señora no era de esas que se quedan en casa. No, ella sabía lo que era patear barro hasta la rodilla con estilo. Y es que en medio de tanta destrucción, la pintora logró capturar no solo el desastre, sino también la elegancia inesperada de sus protagonistas. Pero la mujer no estaba sola. En la distancia se veían otras figuras, algunas encorvadas, otras con rostros cubiertos por pañuelos, todas con bastones, avanzando lentamente, tanteando el terreno. No parecían paseantes ni curiosos, sino personas que habían perdido mucho y ahora intentaban encontrar un camino, literalmente. Mientras miraba el cuadro, me di cuenta de que esta escena era otra pieza más del rompecabezas, un testimonio silencioso de supervivencia, de una humanidad que, a pesar de todo, seguía adelante. Esa misma noche, mientras cenaba en un bar del pueblo, charlé con doña Carmen, la tabernera, una mujer de unos 60 años con ojos brillantes y una sonrisa que ocultaba 1000 historias. Le conté lo que estaba descubriendo y, entre sorbo y sorbo de su vino de la casa, me soltó una leyenda local. Dicen que hace siglos, cuando el mundo parecía más estable, una gran nube de barro bajó de las montañas y enterró pueblos enteros. Pero no fue un accidente. No, hombre. Fue un castigo de los cielos, o quizás una guerra de dioses, quién sabe. Lo que sí sé es que los que quedaron vivos tuvieron que aprender a caminar sobre el barro sin hundirse, y que esa mujer del cuadro, dicen que fue la última en abandonar la fortaleza. Me quedé pensando en sus palabras. La idea de un castigo divino o una guerra antigua parecía sacada de una novela, pero encajaba con la sensación que me transmitían los cuadros. Una destrucción no natural, un evento que borró ciudades y cambió para siempre el curso de la historia. Antes de irme, doña Carmen me regaló un pequeño amuleto de barro cocido, con la forma de una llave antigua. Por si quieres abrir alguna puerta que aún está cerrada, me dijo guiñando un ojo. Salí del bar con una mezcla de emoción y miedo, porque ahora sabía que no estaba solo en esta búsqueda, que había voces que todavía recordaban, aunque en susurros, aquel desastre silenciado. Y mientras caminaba por las calles empedradas de Cazorla, bajo un cielo estrellado, tuve la certeza de que cada paso me llevaba más profundo en un misterio que no solo desafiaba la historia, sino también la razón. Pero, ¿qué secretos guardaba esa llave? ¿Qué puertas estaba destinado a abrir? Eso, queridos amigos, lo descubriremos en la próxima etapa de este viaje. Aquella noche, con el amuleto apretado en la mano, regresé a la pensión donde me alojaba. La llave de barro parecía pesar más de lo que realmente era, como si cargara consigo siglos de secretos enterrados bajo capas de tierra y olvido. Mientras me tumbaba en la cama, la imagen de aquella mujer de vestido rojo seguía rondando mi mente, y no pude evitar imaginar cómo sería su vida en medio de ese caos pegajoso y mortal. Al día siguiente, decidí viajar hacia el sur, a un lugar llamado Úbeda, conocido por sus palacios renacentistas y calles empedradas. Pero mi objetivo no eran los monumentos turísticos, sino una pequeña galería donde se guardaban dibujos de un artista llamado Mateo Santamaría, un hombre obsesionado con las ruinas y los desastres naturales. Su obra más famosa, titulada El Castillo Sumergido, mostraba una fortaleza casi sepultada bajo una masa espesa de barro, con detalles que daban escalofríos, ventanas rotas, puertas medio enterradas, y en el primer plano, figuras humanas que avanzaban con dificultad, algunas con ropa desgarrada, otras con sombreros deshilachados y zapatos embarrados. Una de esas figuras me llamó especialmente la atención. Un hombre de mediana edad, con una camisa blanca remangada y pantalones oscuros, que sujetaba una vara larga y delgada. Su expresión era de concentración absoluta, como si cada paso fuera una apuesta con la muerte. Tenía un aire de resistencia, pero también de desesperanza, como si supiera que el barro no solo cubría la ciudad,
sino también sus esperanzas. Mientras contemplaba el dibujo, no pude evitar bromear en voz alta. Con ese bastón, parece más un explorador de charcos que un superviviente. Al menos que no se le ocurra bailar flamenco en ese lodazal o lo traga el fango en un plis. Pero la risa se me cortó rápido cuando noté que detrás del hombre, casi imperceptible, había una sombra oscura que parecía observarlo. Una presencia extraña que daba un aire inquietante a la escena. Esa sombra me llevó a pensar en la teoría de que no fue un accidente natural, sino algo planeado, algo con intención. Como si alguien o algo hubiese decidido enterrar esas ciudades y sepultar a sus habitantes en una masa de barro que cayó del cielo. ¿Y por qué? ¿Para esconder algo o para borrar una historia? Decidí buscar más información y fui a la Biblioteca Municipal de Úbeda. Allí, entre libros polvorientos y manuscritos olvidados, encontré una crónica antigua de un viajero anónimo que hablaba de una extraña tormenta de barro que destruyó pueblos enteros, y mencionaba a una figura misteriosa que aparecía después del desastre. Un hombre con capa y sombrero, que parecía guiar a los sobrevivientes, pero que también desaparecía sin dejar rastro. Mientras leía, sentí una mezcla de fascinación y temor. Era como si ese personaje fuera la clave para entender todo, pero también un aviso de que había fuerzas que no debían ser perturbadas. Esa noche, al volver a mi habitación, noté que el amuleto de barro parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Lo guardé en el bolsillo, preguntándome si no sería una señal, una invitación a seguir escarbando en ese pasado oscuro y embarrado. Justo antes de dormir, una idea me cruzó la mente. ¿Y si esas pinturas no solo eran testimonios, sino mensajes codificados? ¿Y si los artistas habían querido advertirnos de algo, usando su arte como un código secreto que solo unos pocos podrían descifrar? Con esa incómoda pregunta rondando en mi cabeza, me quedé mirando el techo, consciente de que cada descubrimiento me acercaba más a una verdad que quizás no estaba preparado para enfrentar. Porque en el fondo, sabía que detrás de ese barro y esas ruinas había algo más, algo que esperaba pacientemente a ser descubierto. ¿Sería capaz de encontrarlo? ¿Y qué precio tendría conocerlo? Eso, amigos, lo veremos en lo que viene. El amanecer en Úbeda tenía un aire de calma engañosa, como si la ciudad misma guardara secretos bajo sus calles adoquinadas. Salí temprano, con el amuleto de barro colgado al cuello, y me dirigí hacia el antiguo barrio judío, donde me habían recomendado visitar la casa-museo de una historiadora llamada Teresa Morales. Teresa no era una académica cualquiera. Se decía que tenía un don especial para desenterrar verdades ocultas entre los documentos más polvorientos. Al llegar, me recibió una mujer de mediana edad, de mirada intensa y sonrisa misteriosa. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre un vestido de seda verde esmeralda que rozaba sus tobillos, dejando entrever unos delicados zapatos de charol. En su muñeca, un brazalete de plata reflejaba la luz con un brillo sutil, casi hipnótico. Javier, ¿verdad? He oído de tu curiosidad por el desastre de las ciudades enterradas, me dijo mientras me invitaba a pasar. Tal vez pueda ayudarte a entender lo que los cuadros no se atreven a decir en voz alta. Nos sentamos en una sala repleta de libros, mapas antiguos y fotografías en blanco y negro. Teresa abrió un viejo manuscrito que mostraba esquemas de construcciones y anotaciones en letra pequeña y apretada. Aquí, señaló, se habla de una tormenta de barro que no fue natural. Fue algo que cayó del cielo, cubriendo ciudades enteras en cuestión de horas. Pero lo más inquietante es esto. Pasó una página y mostraba un dibujo borroso de una figura encapuchada que parecía manipular hilos invisibles sobre un mapa. Dicen que hubo quienes vieron sombras moviéndose entre las ruinas, figuras que no eran ni vivos ni muertos, y que la tormenta no fue un accidente, sino un acto de guerra. Una guerra que borró del mapa una civilización avanzada. Mientras escuchaba, no pude evitar bromear para aliviar la tensión. ¿Y esas sombras tenían wifi o eran de la época analógica? Porque si no, no me explico cómo sobrevivieron sin señal. Teresa soltó una carcajada, y luego su rostro se tornó serio. Lo que sí sabemos es que los supervivientes tuvieron que aprender a vivir en un mundo cambiado, donde la tierra misma podía tragarlos. Y que alguien o algo decidió que esa antigua civilización
Debía desaparecer para siempre. Me contó que en varios pueblos del interior de Andalucía aún se conservan leyendas sobre figuras encapuchadas que aparecen en noches de tormenta, guiando o engañando a quienes se atreven a caminar por terrenos inestables. Son como fantasmas del pasado, pero también guardianes de secretos olvidados. Antes de despedirme, Teresa me entregó un pequeño cuaderno de notas, lleno de símbolos extraños y dibujos similares a los que había visto en las pinturas, pero con una peculiaridad. Algunos estaban marcados con un color rojo intenso, como si quisieran resaltar algo oculto. Al salir, el sol caía suavemente sobre las tejuelas rojas de Úbeda, y sentí que estaba más cerca de entender, pero también más atrapado en un enigma que me superaba. Mientras caminaba por las estrechas callejuelas, pensé en la mujer del vestido rojo, en las sombras misteriosas y en el amuleto de barro. Todo parecía conectado por un hilo invisible que me llevaba hacia un destino que aún no podía imaginar. Y justo cuando doblé una esquina, una ráfaga de viento me hizo escuchar un susurro apenas audible, como una voz lejana que decía: «No todos los secretos están hechos para ser descubiertos». El misterio se espesaba, y yo estaba dispuesto a seguir adelante, aunque eso significara enfrentar verdades que podrían cambiarlo todo. ¿Hasta dónde llegaré? Eso, como siempre, lo sabremos pronto. Aquella noche, en la modesta pensión donde me alojaba en Úbeda, no pude pegar ojo. El cuaderno que me había entregado Teresa Morales reposaba sobre la mesa, abierto en una página con símbolos que parecían salidos de un sueño febril. Mientras intentaba descifrarlos, el amuleto de barro colgando al cuello parecía vibrar con una energía propia, como si quisiera decirme algo más. Decidí salir a dar un paseo por las calles desiertas, envuelto en mi abrigo oscuro, intentando ordenar las piezas de aquel rompecabezas que me había absorbido sin remedio. Las farolas proyectaban sombras alargadas, y el murmullo del viento arrastraba consigo ecos de tiempos remotos. Al doblar una esquina, me topé con una figura inesperada. Una mujer joven, vestida con un abrigo largo de terciopelo burdeos, que se ceñía a su figura con elegancia. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de misterio y desafío. Llevaba unos botines de tacón bajo que golpeaban el empedrado con suavidad, y una bufanda de encaje negro que le cubría parcialmente el cuello. «Javier», dijo con voz firme, pero dulce, «creo que estamos buscando lo mismo». La sorpresa me dejó sin palabras por un instante, pero pronto recuperé el aliento. «¿Quién eres?» «Me llamo Isabel», respondió, «y llevo años siguiendo las pistas de esa catástrofe. No soy historiadora ni arqueóloga, pero sé que esto va más allá de lo que nos han contado». Me explicó que había descubierto documentos olvidados en la biblioteca de Córdoba, cartas y diarios que hablaban de una red secreta de supervivientes que intentaron preservar el conocimiento perdido. Ellos sabían que la tormenta no era natural, que fue una guerra silenciosa contra una civilización que no debía existir. Mientras hablaba, no pude evitar notar un detalle que me hizo sonreír. Entre sus dedos, un anillo con forma de pequeña llave, muy parecido al amuleto que yo llevaba. «Parece que estamos destinados a trabajar juntos», bromeé. Isabel rió, un sonido cálido que rompió la tensión de la noche. «Quizás», dijo, «pero debemos ser cuidadosos. Hay quienes no quieren que esta historia salga a la luz». Me propuso ir al día siguiente a visitar un viejo monasterio en las afueras de Jaén, donde supuestamente se guardaban archivos secretos que podrían arrojar luz sobre la verdadera naturaleza del desastre. Antes de despedirnos, me advirtió con una sonrisa enigmática: «Javier, en este juego, cada respuesta solo trae más preguntas, y el barro bajo nuestros pies esconde más de lo que imaginamos». Mientras la veía alejarse por la callejuela, pensé que, a pesar de todo, tener a alguien a mi lado en esta búsqueda era un alivio. Aunque también sabía que juntos estábamos a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Esa noche, el amuleto parecía latir con más fuerza, como si supiera que el siguiente paso nos llevaría directo al corazón del misterio. Y yo, sin miedo, estaba listo para seguirlo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas de Jaén, cuando Isabel y yo emprendimos camino hacia el monasterio de San Bartolomé, un lugar envuelto en leyendas y envuelto en la frágil niebla matutina. El aire olía a tierra mojada y a pino,
y el canto lejano de los pájaros parecía marcar el ritmo de nuestra aventura. El monasterio, una construcción austera de piedra gris, se alzaba imponente entre olivos centenarios. Sus muros, cubiertos de musgo, parecían haber resistido siglos de tormentas y silencios. Al cruzar el umbral, nos recibió un monje anciano de mirada penetrante, vestido con un hábito marrón que contrastaba con su barba blanca como la nieve. «Buscáis respuestas», dijo con voz profunda, como si leyera nuestros pensamientos. «Pero tened cuidado, porque la verdad puede ser un barro que te traga sin aviso». Nos condujo a una sala oculta tras una pesada cortina de terciopelo. Allí, entre cajas polvorientas y estantes desordenados, encontramos un cofre antiguo decorado con símbolos similares a los del cuaderno de Teresa. Isabel y yo intercambiamos una mirada cargada de emoción y nervios. Con manos temblorosas, abrimos el cofre y descubrimos manuscritos, mapas y dibujos que narraban la historia de una civilización avanzada que, según los relatos, había sido destruida por una lluvia de barro que cayó del cielo como castigo o arma de guerra. Pero lo más inquietante era un pergamino que describía un fenómeno desconocido. Una lluvia sólida que sepultó ciudades enteras en horas, dejando solo ruinas y huesos enterrados. Mientras leía en voz baja, sentí cómo Isabel me observaba con intensidad. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de fascinación y temor que yo sentía. «Esto confirma lo que hemos visto en las pinturas», susurró. «No fue un desastre natural común». De repente, un ruido sordo nos hizo girar hacia la puerta. El monje anciano estaba allí, con una expresión grave. «Debéis marcharos antes del anochecer», advirtió. «Hay quienes no desean que estos secretos salgan a la luz. El barro guarda más que ruinas. Guarda un pasado que muchos quisieran enterrar para siempre». Salimos del monasterio con el corazón acelerado, conscientes de que habíamos dado un paso más en un camino peligroso. En el exterior, el sol empezaba a calentar la tierra, pero una sombra invisible parecía seguirnos, recordándonos que no estábamos solos. Mientras caminábamos hacia el pueblo, bromeé para aliviar la tensión. «¿Sabes? Creo que este barro no solo es mortal, también es muy celoso con sus secretos. Ni un paso más sin permiso». Isabel sonrió, pero sus ojos no perdían la alerta. «Esto apenas comienza», dijo, «y las piezas del puzzle están por encajar, aunque el cuadro final sea más oscuro de lo que imaginamos». Esa noche, mientras el viento jugaba con las cortinas de la habitación, supe que estábamos atrapados en una red tejida por el tiempo y el barro, y que la verdad que buscábamos podía cambiarlo todo. ¿Hasta dónde nos llevará esta búsqueda? Solo el tiempo y el barro lo dirán. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, presagio de tormenta, y un aire húmedo que se colaba por las rendijas de la ventana. Isabel y yo, con las cabezas llenas de interrogantes y las manos manchadas de polvo y barro de nuestra visita al monasterio, decidimos seguir una pista que nos había dejado uno de los manuscritos. Un pequeño pueblo llamado Alcaraz, en la provincia de Albacete, donde se decía que aún se conservaban ruinas cubiertas por una extraña capa de tierra compacta. Al llegar, el paisaje parecía detenido en el tiempo. Calles estrechas, casas de piedra con balcones de hierro forjado y flores marchitas en las ventanas. Nos recibió don Mateo, un anciano labrador que, con su boina ladeada y camisa de cuadros, nos miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Buscáis las ruinas enterradas?», preguntó con voz ronca, mientras nos guiaba por senderos polvorientos hasta las afueras del pueblo. «Aquí la tierra guarda secretos que ni los más viejos osarían contar. Allí, entre matorrales y olivos secos, contemplamos los restos de una fortaleza casi sepultada por una masa compacta de barro y arcilla. Parecía que la naturaleza había querido borrar cualquier vestigio de lo que una vez fue un bastión imponente. Sin embargo, entre las grietas del barro se asomaban fragmentos de piedra tallada y viejas tejas. Mientras explorábamos, Isabel notó algo extraño. Pequeñas plantas brotando vigorosas justo sobre el barro, con flores de colores intensos que contrastaban con el paisaje grisáceo. «Es como si la tierra muerta estuviera dando vida nueva», comentó, recordando las pinturas que habíamos visto, donde la destrucción parecía ir acompañada de un renacer inesperado. Don Mateo se acercó, con una sonrisa irónica. «Aquí decimos que el barro es como una mujer celosa.
Te entierra para proteger sus secretos, pero también permite que broten nuevas esperanzas. Eso sí, cuidado con pisar donde no debes, que más de uno ha desaparecido en el fango. No pude evitar bromear. ¿Será ese el motivo por el que no hay discotecas en estas tierras? Demasiado barro para bailar. Isabel soltó una carcajada mientras yo me abría paso con el bastón, tanteando el terreno. Pero entonces, un crujido profundo resonó bajo nuestros pies. Miramos hacia abajo y vimos cómo una porción del barro cedía, revelando algo oscuro y metálico. Con esfuerzo, logramos desenterrar una pieza de lo que parecía ser una antigua puerta de hierro, cubierta de símbolos y grabados que recordaban a los del cuaderno y al cofre del monasterio. El hallazgo nos dejó sin palabras. No era solo barro y ruinas, era la entrada a algo oculto, un vestigio de esa civilización perdida que parecía querer comunicarse con nosotros a través de los siglos. Mientras nos mirábamos, comprendimos que estábamos a punto de abrir una puerta literal y figurada hacia un pasado que muchos habían intentado sepultar. Y justo en ese momento, una sombra se deslizó entre los árboles, observándonos con ojos espectrales antes de desaparecer tan rápido como había aparecido. El barro, los secretos, las sombras, todo conspiraba para que no abandonáramos esta búsqueda. ¿Nos atrevemos a cruzar esa puerta? Lo sabremos pronto. La puerta de hierro, fría y cubierta de barro seco, pesaba más de lo que esperaba, pero con la ayuda de Isabel logramos despejar suficiente tierra para abrirla lentamente. Un crujido profundo resonó en el aire quieto, como si despertásemos a un gigante dormido. Al abrirse, un olor a humedad y antigüedad nos golpeó el rostro, mezclado con una fragancia dulce, casi embriagadora, que parecía provenir de algún rincón oculto. Al adentrarnos, una escalera de piedra descendía hacia las entrañas de la tierra. La luz del día se fue apagando tras nosotros, y solo las débiles linternas que llevábamos iluminaban el camino. Isabel, con su abrigo burdeos rozando las paredes de piedra, parecía una figura salida de un sueño o una novela de misterio. Sus ojos brillaban con determinación, y el sonido de sus botines sobre la piedra reverberaba en la penumbra. Bajamos con cuidado, cada paso un eco en el silencio sepulcral. En las paredes, grabados y símbolos que ya habíamos visto en los manuscritos, parecían contarnos una historia olvidada. Una civilización que había sido borrada por una lluvia de barro enviada desde el cielo. Una guerra ancestral entre fuerzas desconocidas. De repente, al fondo del pasillo, un resplandor tenue nos guió hacia una cámara amplia, donde el barro había sido reemplazado por estatuas de piedra y viejas inscripciones. En el centro, un altar cubierto de polvo sostenía un objeto extraño. Una esfera metálica, pulida y cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz de nuestras linternas. Mientras nos acercábamos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Isabel susurró: «Esto no es solo una reliquia, es un mensaje, un recordatorio de lo que ocurrió y una advertencia para quienes vengan después». Un ruido sordo resonó detrás de nosotros. Nos giramos justo a tiempo para ver una figura encapuchada que desaparecía entre la oscuridad del túnel por el que habíamos entrado. Sin pensarlo, corrimos tras ella, pero la figura se esfumó en un laberinto de pasadizos, dejándonos con más preguntas que respuestas. Regresamos al mundo exterior con la esfera en nuestras manos, conscientes de que aquello era la clave para entender el desastre que había borrado una civilización entera. Pero también sabíamos que estábamos siendo vigilados y que no éramos los únicos interesados en ese secreto. Mientras caminábamos bajo el cielo grisáceo, con la lluvia comenzando a caer suavemente, Isabel bromeó para romper la tensión. «Si esta esfera es la clave, espero que no sea como las llaves de casa de mi abuela, que nunca encajaban y siempre perdía el tiempo». Sonreí, aunque en el fondo sabía que aquello era mucho más serio. El barro había guardado un secreto terrible, y ahora nosotros éramos los guardianes involuntarios de una historia que podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué mensaje contenía realmente esa esfera? ¿Y quién era la figura encapuchada que nos seguía tan de cerca? Las respuestas están más cerca de lo que pensamos, pero el peligro también acecha. Seguiremos descubriéndolo. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contrarreloj. Isabel y yo nos refugiamos en un pequeño taller de restauración en Albacete, donde intentamos descifrar los símbolos grabados en la esfera metálica.
La superficie reflejaba la luz con destellos que parecían bailar, y cada grabado parecía un código esperando ser descifrado. Isabel, con sus dedos delicados y una lupa antigua colgada al cuello, señalaba patrones que se repetían, mientras yo anotaba cada detalle en un cuaderno gastado. Ella vestía una blusa blanca de encaje, que contrastaba con sus jeans ajustados, y sus labios pintados de rojo intenso daban un aire de fuerza y determinación que me fascinaba. A su lado, la esfera parecía cobrar vida, como si respondiera a nuestra atención. «Esto no es solo un objeto», dijo en voz baja. «Es un mapa y una advertencia». Mientras trabajábamos, una sombra de inquietud se instaló en la habitación. Algo o alguien nos vigilaba. Esa noche, escuché un ruido extraño fuera del taller, como pasos arrastrados que se perdían entre las calles vacías. Saqué una linterna y miré por la ventana, pero no vi nada más que la silueta de un gato negro que desaparecía entre las sombras. Al día siguiente, recibí una carta anónima. Solo decía: «Dejad de buscar o el barro os tragará para siempre», firmada con un símbolo que había visto antes, grabado en los muros del monasterio. Isabel y yo nos miramos, sabiendo que estábamos en el centro de una conspiración mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Pero la curiosidad y el deseo de verdad nos empujaban a seguir adelante. De repente, una idea me cruzó la mente. ¿Y si esta esfera era la llave para desbloquear no solo el pasado, sino también un futuro peligroso? ¿Y si el barro que sepultó ciudades guardaba en realidad un secreto capaz de cambiar el destino de la humanidad? Mientras Isabel trazaba líneas sobre un mapa antiguo, vi en sus ojos esa mezcla de miedo y esperanza que solo tienen los que están dispuestos a desafiar lo desconocido. «Estamos demasiado cerca para rendirnos ahora», le dije, con una sonrisa cansada pero firme. Ella me devolvió la sonrisa, y en ese momento supe que, juntos, enfrentaríamos lo que viniera. Pero la noche siguiente, cuando regresé a la pensión, encontré la puerta entreabierta y un rastro de barro que se perdía en la oscuridad. Alguien había estado allí, y no venían a jugar. La tensión crecía, y el barro parecía susurrar secretos que aún no estábamos preparados para escuchar. Podremos descubrir la verdad sin perderlo todo en el intento. El desenlace está cerca. La oscuridad de aquella noche en Albacete se sentía más densa, como si el propio barro hubiera bajado del cielo para envolvernos en un abrazo mortal. Entré cauteloso en la pensión, con el corazón latiendo a 1000 por hora, siguiendo el rastro húmedo que cruzaba el suelo de madera crujiente. El amuleto de barro colgaba de mi cuello, pesado como nunca, y parecía vibrar con urgencia. En la habitación todo estaba revuelto, libros esparcidos, papeles mojados, y sobre la mesa, la esfera metálica que habíamos descubierto, ahora cubierta de una sustancia pegajosa y oscura que recordaba al barro de las pinturas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No estábamos solos. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Giré rápido y vi a la figura encapuchada que habíamos perseguido en el túnel, su rostro oculto en las sombras. Con voz firme y profunda dijo: «Habéis llegado demasiado lejos. La verdad que buscáis puede sepultaros, como sepultó a aquellos que vivieron antes». Isabel apareció en el umbral, con su abrigo burdeos ondeando, y sin dudarlo se plantó junto a mí. «No retrocederemos», respondió con valentía, sus ojos brillando en la penumbra. La figura dio un paso adelante y levantó una mano, revelando un objeto parecido a la esfera, pero más pequeña, como un espejo oscuro que reflejaba un cielo tormentoso. «Esto es lo que queda de la civilización que el barro enterró», dijo. «Una guerra antigua, un castigo que cambió el mundo para siempre. Y ahora, el barro quiere cobrar su deuda». El aire se espesó, y sentí que la habitación giraba. El barro que cubría la esfera parecía extenderse, buscando atraparnos, como si el pasado mismo quisiera arrastrarnos a su tumba. Pero Isabel tomó mi mano, apretándola con fuerza, y juntos levantamos la esfera que habíamos encontrado. Una luz intensa brotó de ella, iluminando la oscuridad y haciendo retroceder la sombra encapuchada. «La verdad no puede ser enterrada para siempre», dije con voz firme, «y nosotros somos los guardianes de esa memoria». La figura desapareció en un suspiro de viento y barro, dejando tras de sí un silencio lleno de promesas y peligros. Al amanecer, mientras el sol bañaba de oro las montañas lejanas, supe que nuestra vida había cambiado para siempre. El misterio del barro,
Las ciudades sepultadas y las guerras olvidadas era solo el comienzo. Y en la distancia, bajo un cielo que parecía guardar secretos, una nueva amenaza se despertaba, esperando el momento justo para regresar. ¿Estáis preparados para descubrir lo que aún permanece oculto? Porque la historia, amigos, todavía no ha terminado.